Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gusto de siempre al señor senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, el gusto es mío. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, cuando usted viene se encuentra con tantos amigos aquí en el canal, ¿no? Unos cuantos, un lote que ha dejado. Y nos da la posibilidad además de saludar a ese interior profundo al que usted pertenece. Ahora estaba viendo que se están preparando para la caballada en septiembre, ¿no? Que se hace allá. En septiembre es la tradicional, el encuentro con el patriarca. Claro. Que arrancó en 1995 y la Intendencia Municipal de Paysandú siempre ha apoyado y que representa un conjunto de valores y de tradiciones realmente, para mí, muy significativo, porque miles de jóvenes de todo el país montan a caballo para ir a homenajear al mejor de todos los orientales. Al mejor de todos. Allá en Tiatucura lo están preparando. Hay un amigo que nos sigue en estas cuestiones de la internet, así que aprovechamos para saludarlo. Hace unos años hicimos el puente sobre Tiatucura, que nadie pensaba que se podía hacer en aquella zona de Morató, Tiatucura, Arbolito, Piedrasola, en el límite con Tacuarembó. Claro, allá mismo. ¿Cómo puede ser que un país tan chico a veces refleje esas brechas tan acentuadas, tan grandes, en términos políticos, entre las dirigencias capitalinas y las locales, las departamentales en este caso? Bueno, sí, hay un proceso de centralización muy fuerte en el país, histórico, que lleva a que muchas veces no se den las respuestas en cuanto al desarrollo nacional integral que el país necesita, en educación, en salud, en obras de infraestructura, en caminería, en apoyo a las intendencias municipales. Creo que un presidente debería apoyarse fuertemente en los gobiernos departamentales para mejorar la ejecución en todos los planos de las obras, de las respuestas, de las refacciones de escuelas, de liceos, implementación de obras para el desarrollo, el crecimiento. Usted promovió acuerdos importantes con el presidente Mujica en cuanto a la atención necesaria para el interior. Sí, propusimos coordinaciones regionales para que las regiones puedan potenciarse a partir del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Y eso en qué está hoy? Bueno, se está organizando, creo, a nivel de las intendencias. Yo le perdí un poco el rastro porque eso es tarea también de los propios gobiernos departamentales que uno tiene que respetar, pero me parece que lo que está pendiente es la descentralización de la caja fuerte, la descentralización de los recursos, la descentralización de las oportunidades. Pero esa idea importaba también eso. Bueno, sí, pero no se practica porque vemos situaciones extremadamente complejas, ni bien recorremos nuestra campaña. Vemos como Nuevo Berlín, por ejemplo, no tiene médico, o vemos como el tomógrafo de Fraiventos que se logró con el esfuerzo de la gente, no tiene una plena atención, o vemos cómo se demora decisiones en materia de salud con respecto a que Paysandú tenga un equipo de resonancia magnética que quiere comprar el departamento de Paysandú, la Corporación Médica de Paysandú, sin reclamar recursos del gobierno central, y esas decisiones se van dilatando y postergando, y eso es lo que pasa en buena medida en el interior profundo, en donde se postergan obras, realizaciones, liceos, obras de infraestructura que canalicen desarrollo, todo lo que hace al ferrocarril. Fíjese las declaraciones de hoy de quien preside AFE. Es decir, tenemos dificultades enormes para que en un país en crecimiento podamos tener un desarrollo que frene el proceso migratorio campo-ciudad que tantas consecuencias nefastas ha generado para la vida del país. Claro. Ahora, Jorge, ¿sabe qué me llama la atención? Que un hombre del interior que promovió un acuerdo de esa naturaleza entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, como dijo usted, le haya perdido el rastro. ¿No era acaso un tema para seguir muy de cerca? Bueno, pero uno lo sigue a los temas, pero el problema es de ejecución del propio gobierno. Es un problema que hace a la gestión. Obsérvese lo que peleamos, lo que luchamos, lo que trabajamos de buena fe, con ganas, con un enorme cariño
para impulsar un acuerdo nacional sobre la educación pública en nuestro país. Hablamos con el presidente luego que el presidente el 1 de marzo del 2010 hablara en su alocución en la Asamblea General de educación, educación, educación. Nos entrevistamos con él conjuntamente con el senador Da Rosa. Hicimos una presentación en el Senado. El año pasado convocamos en régimen de comisión general al ministro de Educación. Nos reunimos con los partidos políticos en diciembre, en enero. Culminamos con un acuerdo nacional educativo y bueno, lamentablemente después de haberse aprobado ese acuerdo educativo, por falta de gestión, de respuesta, por las dificultades enormes de un gobierno al cual algunos gremios le tuercen el brazo al presidente, al ministro, al presidente del CODICEN y no lo dejan hacer porque el presidente pone a determinados jugadores que en vez de patear para la Ámsterdam termina pateando para la Colombes, se hacen goles en contra. O para fuera del estadio. O para fuera del estadio. Bueno, después voy a hablar de ese tema vinculado a la educación, a lo que usted anunció ayer como la frustración tras ese acuerdo educativo. Me gustaría detenerme, en todo caso, al principio, en otro asunto que nos ocupa, y es esta divergencia surgida en el seno del Poder Ejecutivo con respecto a la política exterior que justifica desde la oposición un llamado a sala del canciller. Mire, yo presido la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. El lunes 25, el canciller Almagro contundentemente me negó toda posibilidad de incorporar a Venezuela mediante el mecanismo de suspender a la República del Paraguay. Bueno, a los 3 días sucede exactamente lo contrario. Ayer, en este mismo programa, en una entrevista realizada por ti al canciller Almagro, el propio canciller Almagro en este asiento dijo, así no, vinculado a esa decisión. Anoche y hoy de mañana muy temprano leíamos las declaraciones de Astori hablando de las graves irregularidades que esto significa, de los precedentes que esto significa, que para la incorporación de un miembro pleno se requiere la aprobación de todos los miembros plenos del Mercosur. Entonces hay una contradicción, hay una suerte, creo que a esta altura del partido, de dejar en Orsay al propio presidente Mujica. Ahora, senador, por ejemplo, si vamos a lo que dijo, como usted acaba de citar, Almagro ayer aquí mismo, ¿no es coherente con lo que le había señalado a usted? ¿No es coherente con la postura que asume también, en este caso, el vicepresidente de la República, diciendo que hay visos de nulidad en este proceso? Daniel, lo coherente es que si se sostiene eso, no se puede permanecer en el cargo. Eso es coherencia. Acá lo que pasa es que está faltando un poco quererse a sí mismo. No es aceptable ni admisible que un canciller que termine pensando eso, cuando el presidente y el gobierno hacen otra cosa en una cumbre de presidente del Mercosur, termine permaneciendo en el cargo. ¿Y aquello de las concesiones, Jorge? Cuando le termina mintiendo a la oposición y al país. Claro, pero digo, cuando uno asume una actitud personal y luego en el proceso de negociación se llega a esta definición, ¿no hay allí también una necesidad de observar que hubo una negociación diplomática en todo caso? No, pero no se trata de negociar diplomáticamente. No se puede cambiar chinchulines por principios. Me parece totalmente equivocado. ¿Cómo es eso de chinchulines por principios? Pero ilógico, porque el presidente dijo, logramos lo que fuimos a buscar. En primer lugar, no lograron nada o casi nada, pero de última, si fueron a buscar algo, no podían cambiarlo, nada más ni nada menos que por una suerte de golpe de Estado dentro del Mercosur, en donde se subvierten principios, se contrarían claros principios en materia de derecho internacional y se permite el ingreso por la puerta de atrás de Venezuela, aprovechando de la suspensión de Paraguay, cuyo parlamento no había aprobado todavía el ingreso de Venezuela. ¿Le tranquiliza que hoy por hoy se esté reconsiderando la postura uruguaya?
a mí lo que me tranquiliza es que se desande un camino tremendamente equivocado. A esta altura se hace imprescindible por parte del gobierno de manera urgente para no continuar con una polémica inconducente que sumerge al país en un enfrentamiento político absurdo, que se revea esa decisión. Y bueno, me parece que el presidente tendrá que hacer cambios, porque el presidente es el único que no se va en el sistema político uruguayo. Me parece que el canciller no puede seguir, tiene que tomar debida cuenta de lo que sostiene nada más ni nada menos que el vicepresidente Astori. Entonces, resulta que medio gobierno para un lado y medio gobierno para el otro. Hay menos seriedad que en ámbitos en donde debiera existir un poco más de sobriedad, de profesionalidad en todo lo que representa nada menos que la conducción de la política exterior del país. En esta circunstancia fue inapropiado el ingreso de Venezuela al Mercosur, el anuncio. En otro momento hubiera sido bueno porque se menciona, por ejemplo, que es el cuarto socio comercial, que tenemos una fenomenal capacidad energética con ese vínculo eventual con Venezuela. ¿Usted en otro momento respalda el ingreso de Venezuela? Nosotros no votamos el ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento. Recuérdese que el Parlamento se reunió a las 2, las 3 de la mañana en la Cámara de Diputados porque iba a venir el presidente Chávez y querían darle esa suerte de regalo al presidente de Venezuela. Me parece que no tiene nada que ver con el Mercosur. Nos parece que su gobierno tiene una fuerte impronta ideológica contraria al propio espíritu del bloque, más allá de las relaciones comerciales, porque también tengo derecho a pensar de que han incidido en esta decisión, por ejemplo, los cerca de 900 millones de dólares en petróleo que le debe Uruguay, no sé lo que le pueda deber la República Argentina, los intereses ya confesados de Brasil, de PDVSA con Petrobras y otros intereses que el propio gobierno de Brasil acaba de comentar en las últimas noticias. Entonces, yo creo que llevar adelante esta suerte de avasallamiento a un país pequeño como el Paraguay, cercándolo, me parece que es una decisión tremendamente equivocada, tremendamente errada, que no condice con la tradición de respeto del Uruguay al principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Bueno, vamos a ver cómo devienen los hechos porque, según tengo entendido, habrá más noticias para este boletín en el correr de esta jornada y en función de eso estaremos a la consulta de la oposición. Estamos esperando la propia renuncia del canciller Almagro. Es insostenible que permanezca en el cargo. Afrontar el gobierno ahora, ¿usted una instancia que, parlamentaria en estas condiciones, me parece que sería un grave error. Por otra parte, yo creo que le están cobrando cuentas al presidente Mujica. Jorge, porque sabe que esta suerte de dejar en Orsay al presidente, bueno, ya no está siendo algo novedoso, sino que repetido. La oposición pidiendo renuncia, yo decía ayer, es tan eficaz como una gota aplacando la sed. Correcto, es posible. Es posible que se nos diga que las interpelaciones terminan siendo un instrumento gastado, es cierto, pero Daniel, convengamos lo siguiente, ¿qué otra herramienta tiene la oposición para expresar lo que piensa? ¿Qué otra herramienta constitucional tiene la oposición que no tiene mayorías parlamentarias, que no puede incidir para torcer las mayorías parlamentarias regimentadas en el Senado y en la Cámara de Representantes? Porque también está lo otro, cuando no reclamamos y no ejercemos los instrumentos constitucionales que nos son conferidos, se nos reclama que no estamos haciendo nada. Pero ¿sabe por qué le preguntaba, Jorge? Porque también usted había encontrado en algún momento otra vía para estas circunstancias y era el diálogo directo con el presidente de la República. Sí, pero lamentablemente esa otra vía, ese otro camino, lo araron, le pusieron
mojones para que no se siguiera transitando. Lo sembraron de piedras, digamos. Le pusieron piedras adelante, bueno, lamentablemente. Sobre esto, ya tuvo más de 30 segundos, así que estoy condicionándome en la continuidad de esta entrevista, porque lo que ha dicho el vicepresidente, el viceministro... Bueno, pero en vez de dedicarse a atacar a Larrañaga por 30 segundos, bueno, que además nos ofenden gratuitamente... Déjeme contextualizar, tiene que ver con esta etapa de Últimas Noticias que destaca las declaraciones del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Adri, por favor. Sí, así es, Daniel. Titula vice del MEC, Larrañaga busca 30 segundos de fama. Oscar Gómez dijo que acuerdo educativo se cumple y que con sus críticas el dirigente busca espacios en medios. Y esto está desarrollado en la página 5 de U Noticias. El subsecretario de Educación defendió el acuerdo multipartidario y dijo que las acusaciones son para lograr visibilidad, después de que el directorio del Partido Nacional respaldó por unanimidad la denuncia del senador Jorge Larrañaga sobre el incumplimiento del acuerdo educativo por parte del gobierno. El subsecretario del Ministerio de Educación, Oscar Gómez, afirmó a U Noticias que ese planteo es falso. En ese sentido aseguró que el acuerdo se está cumpliendo. Pero que no me contesten a mí de esa forma. Yo no quiero ni necesito 30 minutos de fama. Segundos. O segundos. Yo procuré en todos los medios, con todos los mecanismos, procurar un acuerdo para el país. El señor Gómez debe saber bien de que luchamos intensamente para que el país pudiera tener un acuerdo nacional educativo. Las únicas remociones a pedido de la oposición que tuvo este gobierno y que tuvo todo el Frente Amplio en 7 años fueron las remociones de los representantes del Poder Ejecutivo en secundaria y fueron precisamente por la oposición al Promejora. Entonces, que no le contesten a Larrañaga, que hagan escuelas, que hagan liceos. No van a completar las escuelas de tiempo completo comprometidas, no van a completar la cantidad de liceos comprometidos en los 5 años. Están incumpliendo el acuerdo educativo porque nada de lo vinculado al Promejora se está aplicando en el proyecto de rendición de cuentas remitido al Parlamento. Claro, Larrañaga sabe que después tengo consideraciones del diputado Sabini respecto al tema Promejora específicamente. Cuando Gómez dice que es falsa la afirmación de que no se está cumpliendo el acuerdo, allí cita, por ejemplo, dice, desde el gobierno, por ejemplo, la instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa está aprobada. El doble voto para el presidente del Consejo Directivo Central, que tiene media sanción, y también está el proyectado... la construcción de la Universidad Tecnológica. Todos estos puntos fueron cumplidos, aseguró Gómez. No es así, porque lo principal del acuerdo educativo era cambiar un modelo educativo centralista, homogéneo, antiguo, y eso estaba dado por el fortalecimiento de los centros educativos, por el plan Promejora, más allá de lo que pueda afirmarse. Esa era la esencia del plan, al punto que el presidente Mujica, el día anterior de firmar el acuerdo con todos los partidos, tuvo que impulsar una suerte de bando presidencial, el día antes, asegurando de que él se encargaba de respaldar que sus representantes en los organismos de la enseñanza cumplieran con lo que se iba a firmar al día siguiente. Permítame escuchar a Sabini respecto a este tema y sobre todo a lo del Promejora. El Promejora se está cumpliendo en los términos presupuestales que envió el Poder Ejecutivo a través del CODICEN. Fue una propuesta presentada por el consejero que propuso el Partido Nacional y se está cumpliendo en todos sus términos. Entonces, la pregunta acá es si esto es algo para la tribuna o si vamos a profundizar. Si uno profundiza en los puntos del acuerdo educativo, el acuerdo educativo se está cumpliendo en toda su extensión, con cambios institucionales, con nuevas leyes y con programas. El acuerdo educativo no habla del Promejora. Y en realidad hace poquito tuve incluso una discusión con Pablo Mieres que estaba confundido en este punto. En ningún momento, ni en los acuerdos de mayo de 2010 ni febrero de este año. El diputado Sabini no estuvo en el acuerdo y no sabe del acuerdo absolutamente nada.
El plan de fortalecimiento de los centros educativos reproduce integralmente párrafos que vinculaban al ProMejora. Y esto es indiscutible, entendido por todos los intervinientes. Eso no se está cumpliendo. Ayer tuvimos una discusión con el diputado Sabini por Twitter. Me extraña que se exprese de esa manera, porque la filosofía del acuerdo estuvo centrada en buscar un cambio del modelo educativo. Y eso es lo que realmente nos da pena, porque no se está llevando adelante. Fíjese, la audiencia, y Daniel, tú vas a poder comprender claramente, del plan ProMejora se están cumpliendo en 18 centros educativos. El licenciado Corvo previó ampliar de 18 a 300 centros educativos, que es el 10% de los 3.000 centros educativos de todo el país. Eso demandaba una cifra de 44 millones de pesos, menos de 2 millones de dólares. Es el consumo de Pluna de 2 semanas que todos los uruguayos pagamos a través de la empresa Pluna. Y sin embargo, ni siquiera eso se puso en el proyecto de rendición de cuentas. Se puso un título, fortalecimiento de los centros educativos, pero nada refiere al proyecto ProMejora. Todos los intervinientes. El senador Heber dijo, bueno, esto significa impulsar el ProMejora por 4. El presidente del Partido Independiente, Pablo Miere, dijo lo mismo. El senador Pedro Bordaberry, el principal dirigente del Partido Colorado, expresó lo mismo a la salida de la firma de los acuerdos educativos. Todos entendimos eso. Así que no se venga ahora con esta engañifa, porque yo le envié al presidente de la República un documento con 8 o 9 páginas el 14 de junio, contándole todo lo que había sucedido. Y en el Codicen votaron en contra del ProMejora. Que entonces ahora no se hagan los distraídos en una situación de esta característica. Bien. Yo no quiero ni fama, ni quiero notoriedad. Lo que quiero es que se cumpla con la palabra empeñada. Yo les dije claramente al presidente y al propio ministro Ehrlich, que está calladito y no dice absolutamente nada y manda a esta gente a hablar, en vez de poner la cara a él en estos temas, y lo va a tener que hacer en la interpelación que le vamos a impulsar, y nos va a tener que decir en la cara que no estaba el ProMejora en el plan de fortalecimiento de los centros educativos. En vez de contestarme a mí, que cambien la educación. El país invierte 2.000 millones de dólares en este año 2012 para tener el desastre y la vergüenza de la educación pública nacional. Bien, senador, no quiere fama, pero quiere la presidencia, ¿no? Porque el presidente Mujica ha dicho, bueno, no podemos estar prestándole atención a la oposición porque están en una carrera que una cantidad de candidatos tiene el Partido Nacional. Ah, bueno, pero el Pepe me hace acordar aquel dicho de campaña, el muerto se asusta del degollado. Hablar de que el Partido Nacional tiene precandidatos y que está en campaña electoral cuando el Frente Amplio viene de realizar una estridente campaña electoral por la presidencia del Frente Amplio es realmente una picardía del presidente de las tantas a las que nos tiene acostumbrados. Una cosa no quita la otra, Es un fabricante de humo. Pero el Partido Nacional está de campaña desde el año 1836. Desde la fundación estamos en campaña. Pero ¿qué político no está en campaña? Daniel, todos los políticos siempre estamos en campaña. No reconocerlo es ser unos mentirosos. El tema es cuando la campaña distrae de la atención de... Porque ¿sabe qué, La Jorge? campaña no nos distrae de nada. Mire que es pobrísima la imagen que da el sistema político ahora con esto del acuerdo educativo que se rompe. Pero porque ¿y cómo no va a firman, se sacan la fotito. Pero ¿y después cómo no va a ser pobrísimo? ¿Pero y qué quiere? ¿Que yo sea cómplice de un engaño a la población? ¿Que siga aceptando un acuerdo al cual concurrí de buena fe, con esfuerzo, y que el presidente sabe que lo salvamos a último momento porque estuvo a punto de romperse, porque fuerzas políticas internas del Frente Amplio no lo querían, porque ellos estaban más atados a los sindicatos que a los compromisos, porque también desde los otros partidos habían sectores que no lo querían?
logramos un acuerdo nacional educativo. Lo dijo Gerardo Caetano en la presentación del libro del licenciado Corvo los otros días. Hay que tener la valentía de enfrentar los acuerdos. Le dimos desde la oposición, siendo minoría, un acuerdo para blindar al gobierno contra el poder corporativo de algunos sectores gremiales y no lo aprovecharon. Les tendimos la mano para decir aquí estamos para ayudar y nos contestan de esa forma. Bueno, estaremos Me parece que es una frustración increíble a la que se expone al país un gobierno que ha perdido el rumbo definitivamente, que larga cortinas de humo todos los días para tapar los graves problemas que tenemos en la sociedad, que nos impiden avanzar en términos de desarrollo económico, humano y social. Resulta que la marihuana sirve para tapar la inseguridad, los problemas de la educación, de la salud, la vergüenza de Pluna, bueno, ahora la política exterior. Claro, no, pero no me meta tantos temas porque no tenemos tiempo y, por supuesto, y todos merecen. Usted es el jefe. Pero ¿sabe qué? De cualquier modo, me parece importante esperar la interpelación y efectivamente hay que defender, estamos en democracia, ese tipo de instrumentos, más allá de pertenencias a los partidos, porque es la herramienta que tiene la oposición como la tuvo en su momento el Frente Amplio. Jorge, muchas gracias como siempre. Gracias, Daniel. Muchas gracias a Canal 4 y a todo el país.